Soy Andrea Santa Cruz, directora ejecutiva del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana, y el día de hoy estaremos hablando sobre la criminalización de las protestas, específicamente la criminalización de los estudiantes universitarios en Venezuela. Lo primero que quiero recordarles es que la manifestación pacífica es un derecho. Y esto es muy importante porque ha sido tanta la criminalización y persecución de quienes lo ejercen que en algunos momentos podemos pensar que no es así. Pero la realidad es que sí, y está establecido en el ordenamiento venezolano en el artículo 68. Me permito leerles brevemente el inicio de dicho artículo. Establece: los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley. Cuando protestamos o cuando ejercemos el derecho a la manifestación, también estamos ejerciendo otros derechos, como el derecho a la libertad de expresión y el derecho de reunión. Ambos están consagrados también en pactos y tratados internacionales en materia de derechos humanos y en el ordenamiento interno, obviamente. Veamos entonces en dónde los podemos conseguir. El derecho a la libertad de expresión está en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 4 de la Declaración Americana de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y en el artículo 57 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La libertad de reunión está en el artículo 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 21 de la Declaración Americana de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y en el artículo 53 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Pero para ejercer ese derecho, ¿yo tengo que pedir permiso? Pues la respuesta es no, y es un no definitivo. Eso además lo señala el artículo 53 de la Constitución, que indica: toda persona tiene derecho de reunirse pública o privadamente sin permiso previo, con fines lícitos y sin armas. Es muy clara la Constitución al establecer que no se requiere permiso. Lamentablemente, así no es como lo entiende el Estado. ¿Cómo lo entiende el Estado venezolano? Pues de acuerdo a la sentencia número 276 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 24 de abril del año 2014, sí tenemos que pedir permiso. Leo brevemente un extracto de la decisión. Cualquier concentración, manifestación o reunión pública que no cuente con el aval previo de la autorización por parte de la respectiva autoridad competente para ello, podrá dar lugar a que los cuerpos policiales y de seguridad en el control de orden público, a los fines de asegurar el derecho a la libertad de tránsito y otros derechos constitucionales, actúe dispersando dicha concentración con el uso de los mecanismos más adecuados para ello en el marco de lo dispuesto en la Constitución y en el orden jurídico. Sobre esta decisión de alguna manera hizo referencia el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica, se pronunció el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica en su informe Licencia para protestar. Y allí indica que a partir del pronunciamiento de la Sala Constitucional, pues evidentemente se desprende que debe existir una autorización de una autoridad competente para ejercer el derecho a la manifestación. Con lo cual además se plantea que una manifestación espontánea no es posible y que incluso, pues para yo decir que estoy en contra de usted, pues tengo que pedirle permiso incluso a usted mismo para que yo pueda ejercer esto, lo cual no tiene ningún sentido. En ese mismo informe, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica señalaba que la decisión de la Sala ha sido interpretada por los cuerpos de seguridad del Estado, así como por funcionarios del Ministerio Público y jueces de la República, como una licencia para reforzar las medidas de criminalización de las protestas y la represión a manifestaciones pacíficas que se venían produciendo desde el año 2002 y que se han agudizado de manera especial desde febrero de 2014. A partir de la fecha de esa decisión, se ha observado un recrudecimiento de la represión a la protesta pacífica y un incremento en la severidad de las medidas solicitadas por el Ministerio Público en contra de los manifestantes. Vemos entonces que efectivamente la criminalización de las protestas ha sido una constante desde el año 2014. En el año 2014 entonces tenemos una represión marcada por el uso excesivo y no diferenciado de las fuerzas por parte de la Policía Nacional, de los policías estatales y de la Guardia Nacional principalmente, y esta decisión del Tribunal Supremo de Justicia que a todas luces resulta inconstitucional y violatoria de derechos humanos. En el año 2015, el Ministerio del Poder Popular para la Defensa
emite una resolución, específicamente la resolución 8610, de la que se desprende que las fuerzas del Estado, específicamente la Guardia Nacional, podrá hacer uso de armas de fuego para el control del orden público, es decir, para la represión. Eso pues contraría de nuevo tanto las normas constitucionales como los pactos y tratados internacionales en materia de derechos humanos. Esto no lo dice la resolución en términos absolutamente expresos, no dice podrá ser reprimida siempre la manifestación con armas de fuego, pero evidentemente de su lectura se señala que las fuerzas del Estado pueden ir con el arma de fuego a la manifestación y en determinados momentos utilizarlo. Y esto es contrario a lo que el ordenamiento nacional e internacional señala. En el año 2017, además, se ve marcado por la existencia de dos planes, que por lo menos son dos los que se conocen sobre el tema del control de orden público. Tenemos el Plan Zamora, que fue anunciado por Nicolás Maduro el 18 de abril de ese año en cuanto a su puesta en marcha. No era la primera vez que se hablaba del Plan Zamora, también se escuchó durante el año 2014 y se entiende como un plan cívico-militar, es decir, en donde puede estar tanto la actuación de la Fuerza Armada como de miembros de la sociedad que quieran participar en el control de orden público. Tradicionalmente se ha relacionado con la participación de colectivos. Ese Plan Zamora no se conoce en cuanto a su contenido. No tenemos acceso a qué es lo que dice, ni cuáles son sus fases. En total, solo se conoce la señalada por Nicolás Maduro en esa oportunidad. Pero sí se conoce o se tiene información sobre el Plan Guaycaipuro, el que aplicaba específicamente para el área metropolitana de Caracas. Dice ese plan que es un plan cuya fuente es el mismo Plan Zamora y otros planes y otras normas del ordenamiento venezolano. Y debemos destacar que en el Plan Guaycaipuro se hace referencia, uno, a que es un plan de control de orden público, dos, a que hay fuerzas amigas y fuerzas enemigas. Claro, ellos no le llaman fuerzas enemigas, le llaman fuerzas opositoras, pero si unos son amigos y los otros son opuestos, bueno, lo natural es entender que para la Fuerza Armada esa fuerza opositora es vista como un enemigo, lo cual además se ve reforzado por la posición que había tenido durante los tiempos de manifestación el Ministerio Público, o que ha tenido el Ministerio Público. Aquí solo queremos destacar que en el año 2014 tres delitos eran muy repetidos en cuanto a aquellos delitos que se le imputaban a las personas que eran detenidas arbitrariamente en el ejercicio de sus derechos de la manifestación, libertad de expresión y libertad de reunión. El primero es instigación pública, consagrado en el artículo 285 del Código Penal, el segundo gavillamiento, establecido en el 286 del Código Penal, y la obstaculización de vías, establecido en el 357 del Código Penal. También era común ver que el agavillamiento era sustituido por el delito de asociación para delinquir. Veíamos en el año 2014 cómo las personas siempre se les establecía una medida cautelar sustitutiva de la privativa de libertad, pero eso fue variando en el tiempo, así como la represión fue siendo más cruda, también fue siendo más grave la medida cautelar que se imponía, hasta que incluso se llegó a imponer la medida privativa de libertad para quienes ejercían el derecho a la manifestación. Vemos entonces que el Estado considera a quienes ejercen ese derecho como terroristas, así los llaman, guarimberos, criminales, fuerzas opositoras, en definitiva, enemigos. En el año 2017, el número de protestas que el Estado reportó fueron 9.436, es decir, 78 diarias. El número de protestas del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, o que este indica, fueron 6.729, 56 diarias. El número de fallecidos fueron 163, de los cuales 20 eran estudiantes en 14 estados. Los heridos entre 2.000 y 10.000, una cifra muy imprecisa, pero difícil de determinar. Y el número de detenidos fueron 5.326. En el caso de la Universidad Metropolitana, nuestra experiencia fue que 6 manifestaciones fueron convocadas por el movimiento estudiantil frente a la universidad y las 6 fueron reprimidas haciendo uso excesivo y no diferenciado de la fuerza. De hecho, la información que nos da una organización que se llama UPA Naranja, que es una unidad para la atención de primeros auxilios,
en el marco de las manifestaciones, señalaban que habían visto cómo la violencia había aumentado a lo largo del tiempo, de forma que al principio, o sea, la violencia desde las fuerzas del Estado. Al principio era más el número de personas asfixiadas por el uso de bombas lacrimógenas, el uso excesivo de bombas lacrimógenas, pero al final era mayor el número de personas lesionadas por perdigones, por bombas lacrimógenas disparadas directamente al cuerpo, incluso alguno fue atropellado por una unidad táctica tipo tanqueta que estaba en los alrededores de la universidad. Nosotros tenemos fotografías, se ha documentado a través de fotografías este uso de ese uso excesivo de la fuerza. La Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos en ese año señalaba que observaba que el uso excesivo y no diferenciado de la fuerza era un patrón. Específicamente indicaba, los incidentes de uso excesivo de la fuerza fueron generalizados y siguieron un patrón común. La alta incidencia de la fuerza excesiva y el nivel de daño infligido a los manifestantes infundió temor y disuadió a la gente a no participar en las protestas. La Organización de Estados Americanos, a través del informe presentado por el secretario general, junto a un panel de expertos independientes, pues señalaba esto como una evidencia de que en Venezuela estaban ocurriendo crímenes de lesa humanidad. En febrero del año 2018, la fiscal de la Corte Penal Internacional inició el examen preliminar sobre la situación de Venezuela, específicamente referida o considerando los hechos ocurridos en el marco de las manifestaciones en el año 2017. En septiembre de ese mismo año, 6 estados partes del Estatuto de Roma remitieron la situación de Venezuela y solicitaban que el examen preliminar se ampliara hasta el año 2014, es decir, se considerarán todos los hechos ocurridos desde el año 2014 en adelante. Y evidentemente en este contexto de las manifestaciones. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional entonces avanza en ese examen preliminar, se encuentra en este momento en fase 2, en diciembre del año 2019, en su informe sobre los exámenes preliminares, indicaba que era muy probable que la situación de Venezuela avanzara a principios del año 2020, con lo cual indicaba que era posible que el examen preliminar venezolano pasara a fase 3, y que incluso podía ser cerrado, o sea, porque se tomaría una decisión sobre el examen preliminar venezolano. De ello tendremos información en el informe anual que presenta la Corte Penal Internacional, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, ante la Asamblea de Estados Partes en diciembre de este año. En febrero del año 2020, el Estado venezolano, gobernado por quienes tienen control de la fuerza, es decir, por Nicolás Maduro, remitió la situación de Venezuela, considerando que en el país estaban ocurriendo crímenes de lesa humanidad y que habían sido cometidos por los Estados Unidos, dadas las sanciones que se han impuesto en consideración de ellos al país. Es importantísimo entender que el examen preliminar es una de las etapas del proceso que se puede llevar adelante ante la Corte Penal Internacional. El examen preliminar tiene 4 fases. Como decía, Venezuela se encuentra en la fase 2. Hay ahorita 2 situaciones de Venezuela. Sabremos cómo se estarán manejando en el informe anual. Y luego, terminado el examen preliminar, que incluye los pasos que deben seguirse, además de la competencia, que es en la fase en la que se encuentra ahora, tendría que analizarse también el principio de complementariedad, es decir, si el Estado venezolano puede o quiere juzgar crímenes de lesa humanidad, y de no ser así, entonces la Corte asumiría ese rol. En segundo lugar, la gravedad de los hechos, y por último, el interés de la justicia. Evaluados todos esos criterios, pues podría pasarse a la investigación propiamente, en donde sí habrían unos casos determinados, las víctimas tendrían el rol de víctimas, efectivamente, y además, pues es posible que se inicie una acción directa en contra de los posibles autores, entendiendo que la presunción de inocencia se mantiene, entre otros principios propios del derecho penal. En definitiva, el proceso ante la Corte Penal es un proceso largo. En el caso colombiano están todavía en un examen preliminar que tiene 16 años, pero pues en el caso venezolano pareciera que los avances van a ser más rápidos, y que
posible considerar que estamos frente a crímenes de lesa humanidad, que esa criminalización responde a una forma de atacar a la población civil que ejerce el derecho a la manifestación, esa población civil que es capaz de disentir. Bueno, muchísimas gracias. Cualquier duda, estamos a la orden. Hasta luego.